Nació de la quietud de eones, pero hoy es el pulso que alimenta el rugido incesante del mundo. Este fluido es mucho más que simple combustible. Es la corriente vital que impulsa el comercio, la industria y la conexión global. Cada día, más de 100 millones de barriles son extraídos de las profundidades y distribuidos por todo el planeta. Es el recordatorio de que tras la velocidad y la prosperidad del presente, se esconde una invención densa y oscura, silenciosa pero fundamental. Para obtener ese líquido negro y espeso, el crudo emprende un viaje meticuloso. Su origen se remonta a sedimentos acumulados durante millones de años, desde donde es extraído de las profundidades de la Tierra. A continuación, se transporta hacia imponentes torres de destilación. Allí se descompone en gasolina, diésel, gas natural y los materiales que forman la espina dorsal de la infraestructura moderna. Tras el refinado, cada gota se convierte en energía para los motores, luz para las ciudades y el cimiento de incontables industrias. Es una sustancia que parece ordinaria, pero que impulsa, ilumina y conecta a nuestra civilización. El estruendo es constante, una promesa de riqueza y un recordatorio del peligro. Perforar sin descanso. Este es el mantra cada vez que surge la necesidad de bombear más petróleo para mantener la estabilidad económica. Durante décadas se le ha considerado la sangre que nutre al mundo moderno. Un recurso que no solo impulsa coches, aviones y barcos, sino que se infiltra en la producción eléctrica, los plásticos, la química y miles de industrias más. Una leve fluctuación en su precio es suficiente para desatar una reacción en cadena. Los costes del transporte se disparan, los bienes se encarecen, la inflación aumenta y la vida diaria de millones de familias se ve directamente afectada. Para sostener este flujo colosal, los trabajadores deben pasar largos turnos en plataformas marinas o en las profundidades de la tierra. La industria petrolera es conocida por ofrecer salarios que pueden superar los $100,000 al año. Pero a cambio, los trabajadores soportan jornadas de 12 a 13 horas en entornos ensordecedores, semanas lejos de sus familias y el riesgo siempre presente de explosiones o accidentes fatales. Es una profesión tan seductora como implacable. Un oficio donde el sudor, la fuerza e incluso la seguridad se intercambian para que la energía que mantiene al mundo en movimiento nunca deje de fluir. En las profundidades, donde la presión aplastaría el acero, yace la energía que mueve al mundo. El flujo de la energía es incesante, un pulso que mantiene al planeta en movimiento. Bajo la corteza terrestre, antiguas capas sedimentarias, formadas hace millones de años, atraparon inmensas reservas de petróleo y gas, el combustible que ha dado forma a la civilización moderna. Sin embargo, la mayoría de estos yacimientos no se encuentran directamente bajo nuestros pies. Están ocultos a miles de metros de profundidad, bajo el lecho oceánico. Para alcanzarlos, la humanidad construyó máquinas colosales, las plataformas de perforación marina. La construcción de una ciudad petrolera en medio del océano comienza en tierra firme. En los astilleros se fabrican gigantescas estructuras de acero, con un peso de decenas de miles de toneladas, que luego son arrastradas mar adentro por buques de transporte especializados. Una vez en el lugar designado se descienden las plataformas fijas. Sus patas de acero se clavan profundamente en el fondo marino y se aseguran con hormigón, lo bastante robustas para operar en aguas de 200 a 400 pies de profundidad. Pero más allá de la costa, donde el océano cubre fosas de miles de metros, los ingenieros recurren a plataformas semisumergibles. Estas mantienen el equilibrio mediante enormes pontones sumergidos y cadenas de anclaje que se extienden por miles de pies. Esto permite operaciones estables a profundidades de hasta 12,000 pies, el equivalente a 12 veces la altura de la Torre Eiffel. El primer paso en el lecho marino es la instalación de un sistema especial, el cabezal de pozo submarino. Funciona como una válvula gigante, situada a solo unos pocos pies sobre el fondo oceánico, donde soporta presiones cientos de veces superiores a las de la superficie. Su instalación de precisión, con un margen de error de apenas pulgadas, se realiza con vehículos operados a distancia, los ROVI. En la más absoluta oscuridad de las profundidades, sus brazos robóticos conectan componentes de acero de varias toneladas,
para luego asegurar y sellar las tuberías. Desde el cabezal del pozo, el petróleo y el gas fluyen hacia una vasta red de conductos submarinos que se extienden por decenas de kilómetros. Estas tuberías están recubiertas con capas anticorrosivas, soldadas en múltiples secciones y monitorizadas continuamente para evitar fugas, pues incluso la fisura más pequeña podría provocar un desastre medioambiental. Mientras tanto, en la superficie, se elevan sobre las olas unas fortalezas flotantes, conocidas como FPSO, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga. A diferencia de las plataformas fijas, no se anclan al fondo marino. En su lugar, se mantienen en posición mediante enormes cadenas de acero, lo que les permite oscilar suavemente con el océano mientras permanecen firmemente conectadas a la red submarina. Una unidad FPSO puede almacenar hasta 2 millones de barriles de petróleo. Funciona a la vez como una planta de procesamiento preliminar y un depósito flotante, antes de transferir su carga a los buques cisterna intercontinentales. Juntas, las plataformas fijas, las semisumergibles, los cabezales de pozo, las tuberías profundas y las masivas FPSO forman una cadena ininterrumpida. Es el viaje que transforma la energía atrapada durante millones de años en la sangre que impulsa nuestro mundo. Bajo el manto del océano yace una promesa de energía, un tesoro líquido que alimenta al mundo moderno. La búsqueda comienza en alta mar, donde la extracción de petróleo y gas se inicia con la exploración. Sobre la cubierta de los buques de sondeo, los ingenieros sumergen enormes transmisores acústicos en las profundidades. Las ondas de sonido se precipitan hacia el lecho marino, rebotan y una red de sensores en la superficie captura su eco. A partir de estos datos, se construye un mapa sísmico tridimensional. Este revela las capas sedimentarias que podrían haber atrapado petróleo y gas durante millones de años. Pero los mapas por sí solos no son suficientes. Para obtener una confirmación, se despliega una plataforma de perforación en el lugar potencial. Cientos de tuberías de acero, cada una de 9 metros de longitud, se ensamblan una tras otra. Así se forma una colosal sarta de perforación que atraviesa la columna de agua y penetra profundamente en las capas de roca. En su extremo, una broca equipada con dientes de aleación ultradura tritura la formación rocosa con una rotación implacable. Una vez que la broca ha avanzado una distancia determinada, los ingenieros descienden un ojo electrónico al interior del pozo. Se trata de una herramienta de registro equipada con múltiples sensores. En la oscuridad bajo el fondo marino, el dispositivo emite pulsos eléctricos, ondas de sonido y rayos gamma que penetran las paredes de la roca. Las señales regresan a la cubierta, donde aparecen como franjas de datos que revelan la porosidad, la permeabilidad y la presión del yacimiento. Estas cifras son las que finalmente determinan si un pozo con un coste de 50 a 100 millones de dólares se convertirá en un campo petrolero comercial o si quedará como un pozo seco, abandonado para siempre. Sin embargo, esta empresa conlleva un riesgo omnipresente. Si la perforación se gestiona de forma incorrecta, la presión del yacimiento puede ascender bruscamente y desencadenar un reventón. El crudo derramado desde el fondo oceánico no solo devasta los ecosistemas marinos, sino que desata desastres medioambientales cuya limpieza cuesta miles de millones de dólares. Es por eso que cada paso debe ser controlado con máxima precisión, porque incluso el más mínimo error podría transformar un proyecto ambicioso en una catástrofe de escala mundial.
La riqueza no siempre yace a simple vista. A veces para alcanzarla es necesario fracturar el propio suelo que pisamos. Mientras que los pozos marinos suelen perforar directamente hacia abajo, a través de las capas sedimentarias del lecho oceánico, el viaje del petróleo hasta las refinerías y nuestra vida cotidiana es mucho más complejo en tierra firme. En tierra, donde Estados Unidos lidera la producción mundial, el proceso se vuelve inmensamente más intrincado y costoso. Todo comienza con la prospección geológica y la exploración del terreno. Los ingenieros emplean ondas sísmicas, perforaciones exploratorias y el análisis de muestras de roca. Su objetivo es identificar formaciones de esquisto con la porosidad y permeabilidad adecuadas para albergar petróleo y gas. Una vez que se confirma un emplazamiento prometedor, la broca de perforación no solo desciende en vertical, sino que es dirigida horizontalmente a gran profundidad. Estos pozos horizontales pueden extenderse a lo largo de miles de metros, multiplicando así el contacto con el yacimiento. Pero para liberar realmente los hidrocarburos atrapados en la roca, se recurre a la fracturación hidráulica, o fracking. Millones de litros de agua, mezclados con arena y productos químicos, se bombean a presiones que pueden superar los 10.000 psi. Esta fuerza colosal genera innumerables microfracturas en la roca que los granos de arena mantienen abiertas, creando un camino para que el petróleo y el gas puedan fluir. A medida que los hidrocarburos comienzan a moverse, son canalizados hacia la superficie a través de la tubería de producción. Lo que emerge no es petróleo puro, sino una mezcla de crudo, gas natural, agua y sedimentos. Ya en la superficie, este flujo atraviesa separadores multifásicos, donde el petróleo se almacena en tanques. El gas se comprime para su envío por gasoductos, y el agua recibe un tratamiento químico para ser reutilizada o desechada. Este método ha generado una producción masiva, impulsando a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo. Sin embargo, los costes asociados son igualmente asombrosos. Cada pozo consume decenas de millones de dólares y enormes volúmenes de agua. Además, cualquier error en la perforación o la cementación puede provocar fugas químicas, la contaminación de acuíferos subterráneos o incluso el hundimiento del terreno. Bajo un calor sofocante, un espeso líquido negro está a punto de desvelar sus secretos más volátiles. Una vez que el petróleo crudo alcanza la refinería, comienza su metamorfosis en gasolina a través del paso más crucial, la destilación fraccionada. Este método consiste en separar el crudo en distintos combustibles, aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. El proceso inicia al calentar el crudo en un horno hasta alcanzar entre 650 y 670 grados Fahrenheit. Bajo este calor intenso, la mezcla se vaporiza y es conducida hacia una imponente columna de fraccionamiento, una torre que se eleva varias plantas de altura. En su interior, docenas de bandejas situadas a distintas alturas mantienen temperaturas específicas y constantes. A medida que el vapor asciende, los hidrocarburos con puntos de ebullición más bajos continúan su viaje hacia arriba, mientras que las fracciones más pesadas se condensan en las bandejas inferiores. En la base, la zona más caliente, se asientan los aceites lubricantes y los residuos pesados. Justo por encima se acumula el diésel, seguido del queroseno. Hacia la mitad de la torre, los vapores se condensan para formar la gasolina, generalmente en un rango de ebullición de 90 a 220 grados Fahrenheit. En la cúspide se concentran los gases más ligeros, como el metano, el propano y el butano. Pero la gasolina obtenida en esta fase aún no es apta para los motores. Debe someterse a procesos de refinado adicionales para cumplir con los estándares modernos. Estos incluyen el craqueo catalítico, que rompe moléculas pesadas en otras más ligeras, el reformado, que reestructura las moléculas para aumentar el octanaje, y la mezcla con aditivos, que garantiza una combustión limpia, un rendimiento antidetonante y menores emisiones. Finalmente, la gasolina terminada se almacena en tanques de gran capacidad a la espera de ser distribuida a las estaciones de servicio mediante oleoductos, vagones cisterna o camiones. Así, a partir de oscuras y densas gotas de petróleo crudo y tras una secuencia de pasos de ingeniería de alta precisión,
Se obtiene un combustible claro y volátil, listo para impulsar miles de millones de vehículos en todo el mundo.